Ok, muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Nuevamente, shalom, bendiciones para todos. Eh, a ver, hermano, bueno, a ver, hermano Juan Pablo, creo que no puede usar micrófono. Hermano Pablo, usted puede hacer la bendición para que iniciemos y luego también la bendición para la lectura de la Torá. Pablo Rojo. Amén. Adelante. Bendito sea usted, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos permite, Señor, tener el tiempo una vez más para poder estudiar la Torá, para poder ocuparnos de ella, para poder, Señor, ver lo que hoy nos toca estudiar. Gracias le damos porque tenemos, Señor, la oportunidad de estudiar la Torá y así llenar nuestras almas también de espiritualidad, de luz y orientarla, Señor, hacia una vida con propósito. Gracias por bendecirnos y que sea su voluntad permitirnos que podamos internalizar las palabras de hoy y así que pueda llenar nuestras vidas de su bendición. Toda Rabba Hashem Yisbaraj. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lenu et torato. Bendito seas tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos concediste tu Torah. Bendito seas tú, Adonai, y nos concediste la Torah. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Amén. Bendito seas tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Muy bien, bueno, mientras vamos a leer todo el capítulo 1, estimado hermano Pablo, y luego empezamos con los comentarios que tengan, los aportes, eh, pero primero leeremos el capítulo 1. Adelante, hermano Pablo. Si es que puede, ¿no? Si es que puede, si no puede me avisa. Así le pedimos al hermano Eduardo también que pueda realizar la lectura. Muy bien. Estamos, hermano. Baruch Ok, Hashem. adelante. Bueno, nos toca leer el Sefer Vaikra, un nuevo libro de la Torá. Vamos a empezar con el Levítico 1:1. El Eterno llamó a Moshe y le habló desde la tienda de reunión diciendo: háblales a los hijos de Israel y diles: cuando un hombre de entre vosotros traiga una ofrenda al Eterno, la traerá de los animales del ganado vacuno o del ovino. Si la ofrenda es una ofrenda ígnea del ganado vacuno, ofrendará un macho sin mácula. Lo traerá en forma voluntaria a la entrada de la tienda de reunión ante el Eterno. Apoyará las manos sobre la cabeza de la ofrenda ígnea y será aceptada para expiar por él. Sacrificará el toro ante el Eterno. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, traerán la sangre y la arrojarán sobre el altar en derredor, en la entrada de la tienda de reunión. Desarrollarán la ofrenda ígnea y la trozarán. Los hijos de Aarón, el sacerdote, colocarán fuego sobre el altar y dispondrán la leña sobre el fuego. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán las partes, la cabeza y las grasas sobre la leña que está sobre el fuego del altar. Lavará sus entrañas y sus pies con agua, y el sacerdote hará que todo ascienda en humo sobre el altar. Es una ofrenda ígnea, ofrenda de fuego, un aroma agradable para el Eterno. Y si la ofrenda es del rebaño, ya sea de las ovejas o de las cabras,
Para una ofrenda ígnea ofrendará un macho sin defecto. Lo sacrificará en el lado norte del altar, ante el Eterno. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, arrojarán su sangre sobre el altar en derredor. Lo trazará su cabeza y sus grasas. El sacerdote las dispondrá sobre la leña que está sobre el fuego que hay en el altar. Lavará sus entrañas y sus pies con agua, y el sacerdote la acercará y hará que todo ascienda en humo sobre el altar. Es una ofrenda ígnea, una ofrenda de fuego, aroma agradable para el Eterno. Si la ofrenda para el Eterno es una ofrenda ígnea de las aves, traerá ofrenda de tórtolas o de pichones de paloma. El sacerdote le traerá al altar, le cortará la cabeza y hará que ascienda en humo sobre el altar, y incurrirá su sangre sobre la pared del altar. Y le sacará el buche con sus plumas y lo arrojará al costado oriental del altar, junto al lugar de las cenizas. Luego repartirá el ave por entre las alas, sin separarlas del todo. Y el sacerdote hará quemar la víctima sobre el altar, sobre la leña que está sobre el fuego. Es una ofrenda ígnea de aroma agradable para el Eterno. Ok, de Bari Hashem. Excelente. Toda. Bueno, vamos a comenzar entonces con los comentarios, lo que también los aportes que ustedes quisieran manifestar. Pero como ya dijo, lo anticipó nuestro hermano Pablo, estamos estudiando ya el tercer sefer, el tercer rollo de la Torá, y bueno, los Jajamim van a decir que el objetivo, bueno, el corazón del servicio a Hashem se va a encontrar en este libro, ¿no? En el Sefer Vayikra. Es decir, que Bereshit y lo que es la creación y la formación del pueblo de Israel, y lo que significa luego la redención para ir a servir al Eterno, tiene como objetivo que cada uno se identifique en cuanto al servicio de Hashem. Entonces el Sefer Vayikra apunta a eso. Ya todo el que en un momento va a poder ir comprendiendo lo que significaron los korbanot, por qué causas el Eterno va a pedir los korbanot, qué es lo que representan cuando hay un Beit HaMikdash o un santuario, en este caso un tabernáculo, y van a tener esto también implicaciones para cuando en un momento, como es en el que vivimos en la actualidad, el pueblo de Israel o el pueblo judío no tiene el templo. Entonces los principios, es decir, el entendimiento que nosotros vayamos adquiriendo cuando estudiamos el libro de Levítico o de Vayikra, tiene que ver con el servicio, ¿no? El servicio a Hashem. Y bueno, como sabemos, Jajamín han determinado que en la antigüedad, y creo que también lo hacen en la actualidad, cuando un niño ya empieza a tener interés por la lectura de la Torá, lo primero que le enseñan es precisamente acerca de esta parashá, la parashá Vayikra. No es que le van a enseñar todo el libro de Vayikra, pero cuando ya un niño va a entrar a poder entender lo que significa el Creador y cómo es que uno debe comportarse ante Él, en el pueblo de Israel se tiene por costumbre de enseñarle lo primero es que puedan entender lo que significan los korbanot. Esta parashá es la que los infantes dentro del pueblo de Israel, instruidos por alguien que les puede llegar a explicar en su entendimiento, lo que representan los korbanot es lo que va a producir en esa alma, en esa persona que se está acercando al servicio del Creador, en este caso los niños, entiendan, entiendan cuál es el propósito de servir a Hashem y
qué consecuencias trae cuando nosotros a veces cometemos alguna falta. Y como los niños están muy receptivos, todo lo que aprenden con relación a esta para allá Vaikra, ellos jamás lo olvidan y eso es muy bueno, eso es muy importante. Entonces, bueno, sabemos que ya en la comunidad hay padres que tienen hijos pequeños y padres que van a tener hijos. Es importante que cuando ya estén en la formación de sus hijos también poder explicar lo que representa que un ser diferente a ti tome tu lugar, por así decirlo, metafóricamente, en el caso de los korbanot, y que se les explique por qué el Eterno pedía este tipo de korbanot en algunos casos por el pecado y por la culpa. Y el niño cuando empieza a comprender esos aspectos, entonces sabe que el servicio a Hashem debe ser muy, muy cuidadoso. Entonces, los sabios nos van a decir por eso, o los rabinos nos van a enseñar por eso, que lo primero que se les enseña a un niño es Parashá Vaikra, y específicamente todo lo relacionado con los korbanot, que tiene que ver precisamente con el servicio que cada uno de nosotros dispone para con el Eterno. Entonces, esta porción es el inicio de las responsabilidades que van a tener los Kohanim y los Levíim. Y como consecuencia es el servicio que se va a realizar a Hashem dentro del santuario. En ese sentido, entonces, nosotros vamos a tratar de enfocarnos. Bien, fíjense, aquí es algo interesante. Terminamos el Sefer Shemot, como ustedes se acordarán. En el Sefer Shemot ya se había preparado el Mishkan, estaba todo preparado. Y nos dice el libro de Shemot que la presencia de Hashem vino y se asentó sobre el Mishkan. Y bueno, explicamos que eso fue algo grandioso, algo excepcional, algo de mucho regocijo para el pueblo de Israel, porque era la confirmación de que Hashem nuevamente iba a manifestarse en medio de su pueblo de forma un poco física, a través de una columna de nube y que al mismo tiempo se convertía en columna de fuego. Pero lo interesante de todo esto es que sí viene a manifestarse la presencia del Eterno, pero para allá Vaikra va a profundizar en el sentido ahora de cómo son los servicios que se van a realizar y cómo fue el primer día o la primera vez en que Hashem volvió a manifestar su presencia en medio del pueblo de Israel. Recordemos que el pecado del Geta Egel, el pecado del becerro de oro, causó que la presencia del Eterno se aparte. Ya Hashem ya no quería conducir a ese pueblo porque era muy peligroso para el pueblo que no se puedan comportar con ética delante del Eterno. Y por eso el Eterno le comisiona a Moshe, cuando Moshe está intercediendo para que los perdone por la falta del pecado del becerro de oro, y le dice que va a ser Moshe el que lo va a conducir, pero Moshe ahí le va a decir a Hashem, le va a decir, no, si tu presencia no va con nosotros, nosotros no nos moveremos. Entonces, desde ahí ya se entendía de que Hashem no quería manifestarse físicamente en medio del pueblo de Israel. Es hasta que el pueblo de Israel, luego de la intervención, la intercesión de Moshe, y luego que Moshe va a traer las segundas tablas y le muestra las segundas tablas de la ley al pueblo de Israel, Israel sabe que el Eterno lo perdonó, pero aún la presencia del Eterno no se sabía si iba a estar con ellos o no se sabía si es que solamente iba a ser Moshe el que los iba a conducir. Pero cuando ya ellos traen las ofrendas, cuando ellos empiezan a trabajar, cuando ellos empiezan a construir, cuando están, como hemos dicho, ofrendaron no solamente cosas materiales, sino también en cada ofrenda entregaron su alma al servicio del Eterno, y el Eterno le agradó, construyeron el santuario, y termina el Sefer Shemot diciendo que la presencia de Hashem se posó sobre ese Mishkan. ¿No? La Shekinah se va a posar sobre el Mishkan y no entra en muchos detalles, pero
es en esta porción de la Torá que vamos a ir viendo algunos detalles de cómo se realizó la preparación de tanto de Aarón, de sus hijos, cómo se van a oficiar los korbanot. Y en la próxima porción de la Torá Shemini vamos a ver específicamente lo que ocurrió en ese primer día cuando la presencia de Hashem se posó sobre el templo. Entonces, hoy nos preparamos para entender cómo debemos presentarnos al servicio ante el Creador. Como siempre, Hashem va a llamar a Moshe. Dice aquí, el Eterno llamó a Moshe y le habló desde la tienda de reunión diciendo, diles o háblale a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre entre vosotros traiga un corbán, una ofrenda al Eterno, la traerá de los animales del ganado vacuno o del ovino. Bueno, y aquí ya vamos a entrar en tratar de conectarnos un poco con los rabinos, con los sabios del pueblo de Israel. ¿Por qué? Y quisiéramos hacer esta pregunta a ustedes, ¿por qué piensan o creen que el Eterno va a pedir este tipo de corbanot del ganado vacuno, es decir, la vacada, o de los ovinos, las ovejas? ¿Y por qué no va a recibir otro tipo de animales en cuestión de los corbanot o por así decir, las ofrendas? Eh, ¿Cómo ustedes pueden, o sea, qué manifestación tienen ustedes o qué entendimiento tienen ustedes en el sentido de por qué Hashem pide que sean estos tipos de animales específicamente los que se van a presentar? O sea, usted no puede presentarle cualquier cosa al Eterno, ¿no? No le podemos presentar, y hay una razón, pero yo quisiera saber si ustedes pueden ya darse cuenta cuál es el motivo por el cual el Eterno enfatiza de que tiene que ser. En primera instancia, si es del ganado, tiene que ser de la vacada o vacuno o de las ovejas. ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué Hashem exige que sea ese tipo de ofrendas que se le presente a él? ¿Alguien, alguien ha podido estudiar tal vez el Midrash, tal vez algún comentario? ¿Nadie? Bueno, ya esto va a ser una manifestación o una extensión de lo que primero los Abot hicieron, los padres, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero anterior a ellos, Noah fue uno de los primeros, después del Mabul obviamente, fue el primero en ofrecer un corbán al Eterno y fue un corbán de agradecimiento, corbán Todá. Y bueno, ya ahí nosotros nos damos cuenta el por qué Hashem más o menos nos va indicando que tienen que ser este tipo de animales los korbanot. Antes de que Noah entrase inclusive en el arca, en la Tebá, eh, Hashem le había dicho que él tenía que separar, tenía que escoger 7 parejas de animales que son puros y un par de animales que no son puros, por así decirlo. Ya ahí Hashem, esto para allá, creo que es para allá Noah, ya desde ese momento está marcando una separación, pero no por manifestar que algunos animales son superiores o inferiores a otros, sino que la pureza va a ser en función de lo que más adelante va a estar permitido en comer y en no comer, pero los sabios dicen que en ese momento todavía no se le había dado la orden de comer animales al ser humano, sino que estaban reservados los puros para los korbanot y los impuros simplemente para mantener la creación. Ustedes saben que muchos animales que nosotros no podemos comer cumplen su función en la creación, mantienen de una u otra manera
el equilibrio en la creación. Pero los sabios, los rabinos nos van a indicar de que ya con Noah se estaba haciendo una separación, una selección en cuanto a los tipos de animales, no simplemente para que más adelante los puedan comer, sino en función de lo que Hashem va a recibir como korbanot. Vemos nosotros que inclusive antes de Noah ya era practicada esta forma de acercamiento al Eterno por medio de Abel. Abel trajo una ofrenda ovina, lo mejor de las ovejas, y hizo un acercamiento, un corbán, una ofrenda a Hashem. Y ya la Torá sin habernos lo dicho, nos está mostrando de que ciertos animales van a ser siempre utilizados para el corbán, para poder realizar los corbanot o los acercamientos o las ofrendas al Creador. Entonces, uno de los motivos por los cuales los sabios nos dicen que Hashem pide este tipo de ofrenda es por eso, porque estos animales, aparte de que son puros, son aptos, también son animales domésticos. ¿Ya? Son animales que pueden ser criados o pueden ser desarrollados por el ser humano y les puede ser más fácil a llegarse a alguno de ellos para presentar una ofrenda. Entonces Hashem le va a decir, háblale a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre entre vosotros traiga una ofrenda a Hashem, traerá de los animales que ellos crían. O sea, no le está pidiendo que vaya y busque tal vez animales feroces, porque eso ya sería contraproducente, sería muy difícil, tal vez no todos estarían en la posibilidad de traer un corbán al Eterno, pero les pide animales que son domésticos, animales que se pueden criar dentro o que ellos mismos lo pueden criar, porque son animales no peligrosos. Entonces, vemos nosotros que ya está determinado por Hashem. Primero, no le podemos presentar cualquier animal, ¿no? No podemos presentar cualquier animal. Por ejemplo, si tuviésemos nosotros una granja donde pudiésemos criar muchos animales, aves, y por ahí también podemos criar cerditos, ¿no? Hay muchos que les gusta no para consumir, sino para vender el criar cerditos. Obviamente, a pesar de que son domésticos esos animales, ya nosotros sabemos que no son aptos para presentarlos dentro de una ofrenda a Hashem. Pero de los otros animales que son domésticos, por ejemplo, el Eterno no pide que le podamos traer una gallina o un pollo como ofrenda. No se puede hacer eso. No se puede, aunque vemos nosotros que nuestros hermanos los hasídicos, específicamente lo que siguen la línea de Jabad, en Yom Kippur agarran una gallina y ellos hacen derramamiento de sangre, hacen un rito que según ellos causa la expiación. Eso hay que analizarlo muy bien si está permitido o no, pero en Yom Kippur nosotros sabíamos que se presenta un corbán, pero no exige el Eterno que sea una gallina, o sea, no nos pide que sea una gallina y tampoco lo establece y que fuese un pollo. Bueno, tendríamos que preguntarle a ellos bajo qué base lo hacen y ellos tal vez van a tener algún fundamento, pero lo que establece el Eterno en cuestión de aves, ustedes ya saben, creo que lo nombran en esta parte de la parashá. Más adelante va a profundizar un poco más la Torá, son las palomas y las tórtolas, ¿no? Eso es lo que se puede presentar como corbán al Eterno. Entonces ya vamos viendo nosotros los animales que van siendo aptos para un acercamiento a Hashem. En este capítulo nosotros lo que vemos es primeramente cómo se tiene que disponer el pueblo. Más adelante va a hablar de cómo se tienen que disponer los Kohanim y los Levíim. Pero en esta primera parte, Hashem le dice a Moshe que se dirija a todo el pueblo, que cuando alguien quiera traer al Mishkan un corbán,
tiene que tomarlo de la vacada o tiene que ser de las ovejas. Y cuando dice ovino, ovino no solamente representa ovejas, ¿no? El rabino, por ejemplo, Mani Viña, dice que hasta un chivo se podía presentar. No necesariamente tiene que ser exclusivamente una oveja. Puede ser una oveja, un cabrito, y él mismo explica, dice, y esto también tiene que ver con los chivos, porque pertenecen a la rama de los ovinos. Y entonces son animales domésticos y son aptos primero para el acercamiento, el corbán al Eterno, y también son aptos para comer. Hay algunas ofrendas, como lo vamos a ir viendo, donde lo que se ofrenda lo puede comer el Cohen. Por consiguiente, los animales que se tienen que ofrendar tienen que ser animales aptos, animales. Más adelante, en esa misma línea de entendimiento, en el capítulo 11 y en el capítulo 17, Vaikra va a profundizar entre qué animales se pueden comer y qué animales no se deben comer. Pero todo esto tiene que ver con el servicio que cada uno de los hijos de Israel le presenta al Eterno, por una parte, y obviamente, si los Kohanim van a participar en determinadas ocasiones de lo que se está ofrendando, entonces por supuesto que los animales tienen que ser aptos para comer. Volvemos a reiterar lo que dicen los sabios. No se le puede presentar al Eterno cualquier tipo de animal. Ya lo vamos estableciendo, aunque todavía no de forma clara, pero ya en Bereshit nos damos cuenta por dónde es que van la clasificación de animales que se van a utilizar en los korbanot. Entonces, aquí también lo vuelve a recalcar esta vez el Eterno, claramente que solamente animales del ganado pueden ser. Y es más, generalmente va a pedir el caso de becerro. Le pregunté una vez a un rabino, si esto incluye también que pueda ser una ternera. Bueno, en Bolivia le llamamos ternera a los animales que tienen un año, pero que son hembras. Y me dijo que no, tienen que ser machos. Y bueno, entonces también ya ahí vamos nosotros cada vez siendo un poco más selectivos, un poquito más selectivos. Se puede, de entre todos los animales vacunos se puede elegir, pero machos. Se le tiene que presentar al Eterno animales machos. Y eso es interesante. Cuando todo se restaure y en algún momento se vuelvan a oficiar tal vez los korbanot, como dice el profeta Ezequiel, que los hijos de Sadoc volverán a servir en el templo que se restaurará. Entonces, entendemos de que algunos tipos de korbanot, todavía no estamos entrando en la clasificación de korban, pero en algunos tipos de korbanot sí se va a requerir utilizar o presentar algunos animales. Y estos animales tienen que cumplir con esta ley, tienen que ser del ganado. Entonces, prácticamente estamos hablando de becerros o toros. Los bueyes, para los que saben qué es un buey es un toro o un becerro castrado, no están permitidos en los korbanot. No están permitidos en los korbanot. También hay una clase de rabino Mani Viñas que explica que está prohibido, por ejemplo, los que tienen mascotas, está prohibido esterilizar, quitándole el miembro reproductivo a los animales, ya sean machos o hembras. Esa práctica dentro del judaísmo no está permitida. Y de la misma manera, los bueyes no están permitidos para los corbán. Tienen que ser becerros o toros. En el caso del ganado vacuno, macho, obviamente. Y en el caso de las ovejas, tienen que ser machos. Y tampoco tienen que estar magullados, no tienen que estar castrados, tienen que ser perfectos. Entonces, la práctica que algunos tal vez hacíamos antes de querer tener mascota, llevarla al veterinario, quitarle los órganos reproductivos, es una práctica que no lo aprueba la Torá, no está permitido hacerlo eso por la Torá. Bueno, esto explicaba el rabino Mani Viña. Entonces, esto también aplica
de que no se le puede presentar al Eterno un buey como corbán, porque ya estaría magullado. Muy bien. No sé si ustedes tienen alguna opinión, algo más que ustedes pudieran acotar, participar. Estamos estudiando, así que todas las opiniones que ustedes viertan también son muy importantes. Si es que hay alguna opinión, adelante. Hola, Moreno, quería poder dar una opinión, ¿no?, del tema. Adelante. Sí, More. Primeramente, buenas noches. Estaba analizando un poco, More, la parte social, ¿no?, de por qué ofrecer una tórtola, pichón, palomino, un becerro, ¿no? Viendo la idiosincrasia del pueblo de Israel, que es un pueblo que está pues en Medio Oriente, ¿no?, lógicamente analizando también la calidad de animales que ellos poseen en sus territorios, me da la impresión de que cuando se ofrece un toro, ¿verdad? Es porque la familia económicamente tiene muchas posibilidades, ¿no? Cuando la familia ofrece un pichón, es cuando la persona pues es relativamente pobre, ¿no?, por así decirlo. Y cuando una persona ofrece harinas de efa, es cuando la persona ya es extremadamente pobre, ¿no? Entonces, un poquito analizando lo que tiene que presentarse en el templo, o sea, lo que la Torá Kohanim nos está mostrando, es una clasificación de animales que se van a llevar al templo, pero esto al mismo tiempo involucra la condición social, ¿no?, en este caso los oferentes, ¿no? Entonces, eso también me lleva a conectar mucho con la Masorá, los evangelios. En el caso de Rabí Yeshua, su familia llevó una paloma, ¿no? No llevó pues ni un toro, ni tampoco llevó un chivo o un carnero. Entonces, eso debe entender que la condición social y económica del maestro no era muy elevada, ¿no? O sea, me refiero, no era pues como lo que uno diría ahorita la clase A o la clase B, ¿no?, sino sería una clase relativamente pobre. Tampoco pobre extremo, porque si hubiera sido el caso, hubieran llevado harinas de efa, ¿no? Pero concentrándome en lo que usted nos está compartiendo, analizo mucho que ese tipo de animales responde también a la condición económica, ¿no?, del pueblo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ahora, analizando también, More, cada animal tiene una simbología, ¿no? El toro generalmente pues tiene cachos, ¿no? Y generalmente es un animal fuerte. Entonces me parece que la Torá también enseña la simbología a estos animales, ¿no? El toro tiene una característica, es agreste, es fuerte, es rudo, ¿no? El caso del chivo, ¿no?, o el carnero, aquellos amigos o hermanos que tienen pues su carnerito en la chacra, ¿no?, o en la parte de provincia, saben que es un animalito un poquito más dócil, ¿no?, que el toro, ¿no? Ahora, cuando uno pues cría palomas, ¿no?, palomita, ¿no?, en el campo, también tienen una característica, ¿no? Entonces yo creo que las características de los animales que nos habla la Torá, espiritualmente también reflejan midot, ¿no?, reflejan condiciones, ¿no? Y obviamente esas condiciones tienen que llevar al ser humano, por ejemplo, a no ser, digamos, tan abusivo como un toro, ¿no? Porque un toro generalmente puede representar la prepotencia, ¿no? El chivo es como una cabra que salta de lugar en lugar, ¿no? O sea, eso también nos daría una enseñanza espiritual de que pues la persona tiene que ser constante en los caminos de la Torá, ¿no? Pero cuando ya se habla de la paloma o los pichones, o sea, de la yoná, ya es un animal que representa pues la paz, ¿no? Justamente lo usa Noah en el tiempo del Maúl. Entonces me da la impresión de que los animales, o sea, que se van a presentar, no solamente van a reflejar la condición económica, ¿no?, que obviamente cada posición social va a tener en el pueblo de Israel, sino que también hay algo escondido, ¿no?, dentro de cada animal, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece importante, More Williams, poder aportar, ya que a medida que se iba dando la shur, pues me vino esto a la cabeza. Gracias. Toda, Baruch Hashem. Sí, está muy bien. Gracias por su aporte. ¿Alguien más quisiera realizar algún comentario? Es muy interesante esta porción de la Torah. Vamos a seguir avanzando. ¿Alguien más quisiera realizar algún comentario? Yo quiero hacer una pregunta. Adelante. Habló que la Torah no aprueba la esterilización o el sacado de los miembros de los animales machos, ¿verdad? Macho y hembra. O sea, no Eso podemos... aplica solo
brindar ofrenda o en general? Porque Bueno, le explico. En realidad, la función del pueblo de Israel es enseñarnos a nosotros la ética que viene de la Torá. Y bueno, en la Torá no se permite el maltrato de animales. Y en este caso sabemos que, bueno, la Torá también implica o indica de que debemos llenar la tierra, pero generalmente las sociedades tratan de acumularse en un espacio muy pequeño de terreno y desarrollar ahí su cultura y es complicado tener animales, ¿no? Cuando ya nosotros estamos supervisando, está a nuestro cuidado algunos animales, no se nos permite maltratarlos, no se nos permite maltratarlos. Se practica, no decimos que no se practica, pero la Torah no lo aprueba. Entonces, cuando alguien va a tener una relación de cuidado de animales, tiene que tomar en cuenta eso, ¿ya? Bueno, de todas maneras, yo no soy muy experto en la halajá, pero por lo menos lo que preguntamos y lo que nos respondieron de que está prohibido. Está prohibido hacer ese tipo de prácticas para una persona que practica. Ahora, otras personas seguramente lo van a hacer porque van a preponderar la no multiplicación de estos animales, que puede llegar a ser complicado en una sociedad donde no hay muchos espacios y donde se puede invadir la propiedad privada a través de estos animales. Claro, por eso una persona que practica la Torah tiene que evaluar todo eso, si le conviene tener o no le conviene tener mascotas, ¿ya? Porque en algún determinado momento alguien le va a aconsejar, mira, vas a tener que hacerle esto a tu animal, y uno, bueno, tiene que tomar decisiones. La Torah se ha dado para que nosotros aprendamos a tomar decisiones y esas decisiones no nos aparten del camino de Hashem. Simplemente eso. La práctica, un judío observante no va a hacer ese tipo de actividades. Tal vez vamos a encontrar personas judías que sí lo hacen, pero nosotros estamos hablando de lo que es el contexto de gobernar la creación, mantenerla en equilibrio la creación, que también es parte de nuestra responsabilidad. ¿Ya? Simplemente eso. En el exilio, también los que ya vamos aplicando la Torah, bueno, no nos costaría mucho apartarnos de las prácticas que inclusive en los lugares donde nosotros vivimos lo hacen. Pero hay comentaristas que dicen inclusive que cuando venga el Mashiach, o mejor dicho, el Mashiach va a tener cuidado inclusive de la creación. Y hay un argumento negativo de nuestros hermanos que se titulan antimisioneros, por así decirlo, no en cuestión de un animal, ¿no? Pero sí en cuestión de la creación, que cuando el Mashiach maldice a la higuera, algunos dicen, no, mira, aquí ustedes dicen que él es el Mashiach, pero está maldiciendo una higuera, y sabemos nosotros por nuestros sabios que el Mashiach en realidad no viene a destruir la creación, en equilibrio. Pero está escrito ahí que él maldice una higuera y la higuera se seca. Bueno, eso lo van a decir porque en un contexto descontextualizado, ¿no? Sin embargo, el Mashiach es alguien que va a mantener la creación en su orden, como lo tenía que hacer el primero Adam Harrison. En ese sentido, Adam Harrison estaba a cargo de todos los animales, pero no se le permitía maltratar. Más o menos es esa. no se les maltrataran, porque bueno, yo llevo 6 años aprendiendo Torah, ¿no? Y literalmente aquí escrito no lo he leído. Sí sé que hay que ser buenos mayordomos de la creación y demás. Y justamente porque hay sobrepoblación y para no ver más animales maltratados, es que la Sociedad Protectora de Animales ha creado, ¿no?, esto de esterilizar muchos animales, porque no sé cómo será en Israel para que ellos traten y saquen la halajá judía, pero en otras partes del mundo hay muchos animales. Es por eso que se ha
creado este principio de esterilizar algunos animales en lugares donde hay sobrepoblación y por ende sufren. Personas dejan abandonados a los animalitos y sin querer uno agarra uno de la calle y pues no toca esterilizarlos para no sobrepoblar aún más. Entonces, en vez de hacer algo malo, creo yo que se haría algo bueno, ¿no? Al esterilizar, porque hay todas las medidas de bioseguridad y anestesias y cosas que los animalitos no sufren, pero bueno, es la primera vez que escuchaba eso, ¿no? Bueno, no, sí, las personas de las naciones pueden tener sus propias normativas, pueden sacar sus propias normativas, pero el asunto es que una persona que practica la Torah tiene que ver si es conveniente tener una mascota o no. Se trata de eso, tomar decisiones que no vayan en contra de los principios de la Torah. La Torah no, bueno, algunos van a decir, bajo ese mismo principio, entonces que estaría bien esterilizar a los seres humanos, que tienen muchas familias, que tienen muchos hijos. Pero ya cuando vemos ese aspecto, vemos que pareciera que no es correcto. Y el espíritu es el mismo. O sea, cuidar la creación implica todo eso. Por eso, vuelvo a reiterar, una persona que practica la Torah o quiere vivir bajo los principios de la Torah tiene que evaluar todo eso. Si va a estar recogiendo animales de la calle, si va a estar comprándose mascotas y todo eso, tiene que ver que por lo menos si lo va a hacer no afecte a terceros. Y si en el proceso va a tomar la decisión de esterilizar alguno de esos animales o quitarle algunos de los órganos reproductivos de esos animales, entonces por ahí como que no va de acuerdo a los principios de la Torah. Simplemente eso. Una cosa es una persona que practica la Torah y otra es otra persona que se deja guiar por las emociones y, bueno, dice, yo lo voy a esterilizar para que no sufra. Bueno, está bien, el punto de vista está muy bien, pero es para una persona que no tiene Torah. No nos metemos con ese aspecto, ¿no? Pero yo estoy hablando de aquellos que están decidiendo por el camino de la Torah. Tienen que evaluar. Hay que evaluar muchas cosas. Cuando usted va a comprar algo, tiene que evaluar si le va a ser beneficioso para continuar usted con la Torah o le puede causar, por así decir, algún inconveniente. Eso lo vamos a ir incorporando a nuestra forma de vivir en la medida de que vayamos aprendiendo Torah. Hay muchas cositas que yo no soy experto en cuanto a la halajá, pero lo básico, sí. Ahora, lo que yo les aconsejaría es que ustedes puedan preguntar a alguien que sea experto en halajá y que les diga cómo es el caso. ¿Se puede magullar a un animal o se le puede extraer su parte reproductiva a otro animal? Y bueno, si hay algún experto en halajá, él les va a poder explicar con mayor precisión. Lo que sí sabemos que, por ejemplo, el buey, las traducciones españolas donde traducen en la Torá el término buey, no siempre es buey, ya, porque no es práctica judía castrar animales. Ese es un detalle que también nosotros tenemos que tratar de investigar. Por ejemplo, donde dice no pondrás el yugo al buey y al burro para que trillen juntos. Hay que ir a investigar si el texto en realidad dice buey en esa parte. Creo que es de Barim, no estoy muy seguro. Pero dentro del contexto de la Torá, no se puede maltratar a los animales. No está permitido. Ya, simplemente eso. Pero vuelvo a reiterar, en cuestión de halajá, hay que preguntarle a un experto en halajá. Y si se puede hacer lo que estamos debatiendo en este momento, estamos conversando en este momento o no. Ya, pero hasta donde yo entendí, y vuelvo a reiterar, esta es una explicación que daba el rabino Mani Viña, que es un rabino que está en Estados Unidos, muy popular, está ahí en el internet. Él le explicaba de que no se hace. No es una práctica judía. Ok. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Continuamos. Ok. Vamos a seguir con el texto. Dice el verso 3. Si la ofrenda es una ofrenda ígnea del ganado vacuno, ofrendará un macho, es lo que decíamos, tiene que ser macho y sin desperfecto.
lo traerá en forma voluntaria a la entrada a la tienda de reunión, esto es el Mishkan, ante el Eterno. Apoyará las manos sobre la cabeza de la ofrenda que se va a poner en el fuego y será aceptada para expiar por él. Bueno, aquí viene un principio, aquí viene un concepto que luego, cuando vayamos nosotros a ver a los profetas, y más adelante cuando veamos también el Keter, esto representa un principio. Primero dice que, ya habíamos dicho que la ofrenda tiene que ser perfecta, es decir, que un animal con defecto, un animal que sea rengo, que sea tuerto, que le falte una oreja, que se le hayan caído los dientes o la dentadura, o que no pueda caminar adecuadamente, no se le puede presentar al Eterno, tiene que ser perfecto. Es decir, si alguien quiere acercarse al Eterno, todavía no estamos viendo el aspecto de la clasificación de los korbanot, pero si alguien comete un error, puede ser involuntario, y quiera presentar un korban Hashem por la culpa, entonces él no le puede presentar cualquier animal. Tiene que ir a buscar uno que sea perfecto y que sea macho. Luego dice, aquí no se habla todavía de los Kohanim, luego va y se presenta ante el Cohen, va al altar de los sacrificios, y en el altar de los sacrificios, cuando dice apoyará las manos sobre la cabeza de la ofrenda ígnea, la ofrenda que va a ser quemada en fuego, esto significa que antes de eso, aunque la Torah no entra en detalles todavía, pero antes de eso, la persona que va a ir a ofrecer este corbán, este acercamiento hacia el Eterno, o esta ofrenda, tiene que estar precedido por un acto de Teshuvah. Vuelvo a reiterar, la Torah no lo especifica todavía, pero esto tiene que estar precedido por un acto de retorno o para que lo entendamos mejor, de arrepentimiento sincero y profundo. Sabemos que hay varios tipos de ofrenda, pero no vamos a entrar todavía en la clasificación, simplemente vamos a suponer la ofrenda por la transgresión, por el pecado, la ofrenda hatat, que es una de las clasificaciones de Corbán. La persona que va a ir a ofrendar, la persona que sabe que cometió algo y va a ir a ofrendar, el proceso tiene que estar precedido de una plegaria, un arrepentimiento. Y cuando eso ya se produce, él se acerca al Cohen y en ese momento va a apoyar las manos sobre la cabeza de la ofrenda, del corbán, del animal que está ofreciendo. Ese acto, lo que le está diciendo a la persona es que la sangre que se va a derramar, porque se va a derramar en la sangre que se va a derramar no debería ser la de ese animalito, sino sería la sangre del que está ofrendando. En otras palabras, una vez que la presencia de Hashem está en medio del campamento y específicamente en el santuario, una persona en condiciones, vamos a decir, de impureza o de pecado, no se puede acercar al Eterno, no va a ser, por así decirlo, adecuado hacerlo en esas condiciones. Entonces Hashem va a proveer este sistema. ¿Se acuerdan que dijimos nosotros que el pecado del becerro de oro sucede porque el pueblo no sabe cómo relacionarse cuando Hashem está en medio de ellos? Y que el Mishkan o el santuario va a ser el lugar donde Hashem los va a ir, por así decir, educando o entrenando para que ellos se puedan acercar de manera pura. Entonces, cuando una persona cometió un pecado, y esto es una ley que todo el pueblo de Israel lo sabe, por eso más adelante uno de los talmidim del Mashiach
no va a inventarse algo dentro del judaísmo, sino que es algo que está establecido, que la paga del pecado es muerte. Una persona que transgrede voluntariamente en alguna de las faltas, está en pecado, por así decir, que un pecado hatat, no puede presentarse al Eterno y salir ileso. Por eso Hashem les va a decir, mira, en estas condiciones no te puedes acercar a mí, pero se está proveyendo a través de los korbanot un medio de acercamiento, porque korban no significa sacrificio. Lo que muchas personas entienden como sacrificio es simplemente matar un animal y derramar la sangre. No, el objetivo de esa ofrenda es que la persona que está ofreciendo pueda tener acceso al acercamiento a Hashem. Y en hebreo, acercamiento se dice korban. Es un korban a Hashem, un acercamiento para Hashem. Y entonces la persona que haya cometido una falta y sabiendo que la paga del pecado es muerte, es lo que nos dice Bereshit. Si tú obedeces, no te pasará nada, pero si tú no obedeces, si tú no te mantienes alineado a mi voluntad, ciertamente morirás. Entonces el principio lo tenemos ahí, que una persona que peca, por eso el Talmud va a decir que la paga del pecado es muerte. Esto es un principio básico dentro de la Torá y dentro del judaísmo. Ahora, el sistema del santuario provee la educación, o sea, el entrenamiento para que el pueblo no siempre esté pecando. Entonces, una persona que cometió una falta, y estamos hablando en este caso del Korban Hatat, va a apoyar las manos sobre la ofrenda que se va a poner en el fuego. Esta persona tiene que haberse comprometido antes y sentirse dolido en el corazón de haber fallado de esa manera al Eterno, y que esa falla al Eterno como consecuencia tendría que ser su muerte. Si él entiende todo eso, cuando lleva este animal ante el Cohen, que es el representante de Hashem en el campamento, entonces esta persona tiene que entender que otra sangre se va a derramar en lugar de la suya. Es decir, otro ser va a morir en lugar de él. ¿Para qué? Para permitir que él nuevamente pueda acercarse al Creador, pueda restablecer su conexión con el Creador. Entonces, cuando aquí dice, apoyará las manos sobre la cabeza de la ofrenda que se va a pasar por fuego, tiene que estar precedido por la teshuvá, la introspección, comprometerse de no volverlo a hacer, de lo que en realidad lo que está en juego es su alma, su vida, su servicio al Eterno. Y cuando ese pobre animal, que lo único que hizo fue ser perfecto, o sea, no tiene ningún defecto, es llevado ante el Cohen que va a recibir la ofrenda, y luego va a matar al animal, va a derramar la sangre en los 4 lados del altar de los sacrificios, y luego lo va a quemar. Esa sensación, ese momento que la persona va a experimentar en presencia del Cohen, debe llamarlo a reflexionar, debe despertar en su ser interior. Verdaderamente yo debería morir y no este animal. Por consiguiente, la próxima vez voy a ser mucho más cuidadoso, porque reconozco que fracasé en mi servicio ante Hashem, pero Hashem me da esta nueva oportunidad. Entonces, solamente estamos hablando del Korban Hatat, pero es para que tengamos una referencia. Esto puede referirse al Hashem, puede referirse al Korban Todá, pero en el caso del Hatat, la persona va a ser motivada a comprometerse ya a no pasar el límite, a no salirse de la Torah. Y eso va a ser muy beneficioso para él. Por lo menos debería ser muy beneficioso para él. ¿Ya? Bueno, no sé si se entendió la idea, pero más o menos queríamos establecer ¿qué representa esto de poner las manos sobre el Corbán? Es decir, que algunos dicen que le está transfiriendo la culpa. No le está transfiriendo nada, ¿ya? Sino que simplemente tiene que entender esa persona
que lo que a él le debió haber pasado, ahora lo va a ver manifestado en este animal. Y eso, cuando va precedido de Teshuvah, cuando va precedido de introspección, cuando Hashem ve el corazón de esa persona que de verdad cambió, eso es lo que le agrada al Eterno. Ya, eso es lo que le agrada al Eterno. A veces la Torah va a decir, y esto subirá como olor fragante a Hashem. Y la pregunta es si Hashem por así decir, si Hashem tiene narices u olfato para oler la ofrenda, si es agradable o no es agradable. No, no es ese el concepto. Sabemos que Hashem no tiene forma, no tiene estructura. Él no se la pasa percibiendo los olores de la ofrenda que se está quemando. No ve eso Hashem. Y no es eso lo que le agrada, sino lo que ve es el corazón de la persona que está ofrendando. Y eso, metafóricamente, representa como que si subiera con olor fragante para Hashem. En otras palabras, eso es lo que le va a agradar a Hashem, que la persona entendió y quiere cambiar. Y Hashem, al que quiere cambiar, lo ayuda, lo acerca, lo fortalece y lo acompaña. Pero todo ese proceso significa que eso subió como olor fragante. ¿Ya? No es que el Eterno se pone a percibir los olores de las ofrendas y que la prepararon bien o no significa eso. Significa que le agradó la forma en cómo la persona se acerca, hace el corbán con Hashem, entendiendo que está precedido por un acto de Teshuvah sincera. Bueno, entonces, entre el verso 3 y el verso... Entre el verso 3 y el verso 4, permítanme, tengo un problema aquí en la computadora. Ok, lo que quería decir, en esta sección, en este espacio, lo que estoy, bueno, no se ve como amarillo, pero es este espacio, no, creo que no se puede. Bueno, vamos a suponer, ese puntito que separa el verso 3 del 4 representa que ahí están sucediendo cosas que no nos narra la Torah. Es el trabajo interno del ser humano. El ser humano tiene que la plegaria, el arrepentimiento, la teshuvá, y luego presentarse ante el Cohen con la ofrenda para realizar el acto que vemos nosotros en este pasaje, aquí en el 4. ¿Ya? Eso es interesante que lo podamos ir notando. Ok. Veamos el 5. Dice, sacrificará el toro ante el Eterno y los hijos de Aarón. ¿Perdón, alguien quiere decir algo? Adelante. Sí, hermano, una consulta. Bueno, un comentario también. En relación a este tema, pues entendemos que en estos momentos no se pueden hacer este tipo de sacrificios por circunstancias pues de que no tenemos el templo, que por razones el Eterno permite pues que el templo se destruya, por ende no se pueden hacer sacrificios. Ahora bien, ¿cómo unimos esta parte? O quizás esa es la relación que hay, no sé si en este momento cuando escriben a los hebreos en el capítulo 10, allí hay pasuk que mencionan frases en las que se dice pues que, por ejemplo, en Hebreos 10, más o menos por el pasuk 4, más o menos habla de que la sangre de toros y machos cabríos no es la que borra el pecado, sino que ya hay un sacrificio que es el de Yeshua, y en virtud de su voluntad somos santificados. Entonces, no sé si ya de esta manera podemos decir que el sistema de sacrificios no va más orientado, digamos, hacia sacrificios de animales, sino ya va más orientado hacia la teshuvá, y de repente, no sé, cómo se complementa una teshuvá quizás con una sedaká o con algún otro tipo de situación que ya no es muerte de un animal, sino que de repente
siento contrición en algún aspecto y quiero enmendar algo y voy y hago algún tipo de sedacá o algo que compense, ¿no? Y también cómo unimos esta situación de Levítico con todo lo que narra Hebreos en su capítulo 10, que habla mucho del tema también de la sangre y del sacrificio. Ok, bueno. Son muchos temas, bueno, que había que aclarar. Lo que pasa es que el libro de Ibrim va a tratar de resaltar algo que los sabios ya sabían. No es que Ibrim me está trayendo principios nuevos. Voy a poner un ejemplo, pero me voy a tener que saltar un poquito los corbanot. Bueno, dijimos, lo vamos a estudiar. Hay varios tipos de corbanot. Tenemos el het, el hatat, el del pecado. Tenemos el hasham, el de la culpa. Tenemos el minjá, que es de regalo. Y tenemos el korban todá, que es de agradecimiento. Ahora, los sabios, miren, no vamos a hablar todavía de Ibrim ni del Keter, pero los sabios del pueblo de Israel dicen que en la era mesiánica, preste atención a lo que estoy diciendo, en la era mesiánica no habrá necesidad del Korban Hatat, ni del Korban, bueno, el Hasham puede ser, pero el Hatat no. Eso dicen los rabinos, sino que nuestras ofrendas serán de minjá y de todá. Esas serán el tipo de ofrenda en la era del mundo por venir, en la era del Mashiach. Bueno, lo que está diciendo Ibrim va en ese sentido, no está contradiciendo en nada a los sabios ni a los rabinos. ¿Qué es lo que está diciendo Ibrim? Que bueno, a través de la resurrección se da inicio a la era mesiánica. Entonces, si es verdad lo que dicen los rabinos, a través de en la era mesiánica no va a haber necesidad de Korban Hatat, Korban por el pecado, entonces lo que está diciendo el autor de Ibrim va en esa línea de pensamiento, que la ley del sacerdocio cambia, ya, la ley del sacerdocio cambia, no cambia la Torá, sino que el sentido de los korbanot va a cambiar. Es decir, que el Korban aceptado por Hashem es precisamente, en este caso, voy a referirme a lo que estamos leyendo, es un animalito perfecto. Bueno, eso es lo que dice la Torah, la ley del sacerdocio en este mundo, que es el Levítico, que es el que el Eterno ha establecido para siempre, es el sacerdocio, la keuná de Aarón, la keuná de los Levín. ¿Ya? Pero, eso no nos perfecciona. Es lo que va a tratar de exponer el autor de Hebreo, pero es en la línea de pensamiento de los sabios de Israel. Cuando se restablezca el santuario, no será para presentar Korban Hatat, ¿por qué? O sea, el Korban de pecado, ¿por qué? Porque nuestras conciencias en la era del mundo por venir van a estar mucho más elevadas en el servicio a Hashem. Vamos a estar buscando más espiritualidad, todos nos vamos a elevar. Los judíos se van a elevar también entre las naciones, la gente se va a elevar, ya no va a ser, por así decir, el egoísmo lo que va a preponderar como es lo que acontece en este mundo, en esta era. Entonces no va a haber necesidad del Korban Hatat. Está hablando en esos mismos términos. La ley del sacerdocio arónico de Aarón tenía preponderancia en este mundo porque Hashem lo constituyó a los hijos de Aarón y a Aarón y a los hijos de Aarón como Cohen. Pero hay otro sacerdocio que también estableció el Eterno y también es para siempre. Y ahí viene la confusión. Unos dicen, ¿cómo? El de Aarón es para siempre. Y ahora el otro sacerdocio que dice Teilín 110.4, creo que es, o 110.4, yo te he hecho sacerdote para siempre según el orden de Melech Tzadik. No está, el sacerdocio de Melech Tzadik no anula al sacerdocio de Aarón. Y el de Aarón no anula el sacerdocio de Melech Tzadik.
que es al cual se refiere Hebreos con relación al Mashiach, porque él va a ser sacerdote según el orden de Melech Tzadik, Melquisedec, como lo conocemos en español, pero esto es interesante que lo entendamos. Voy a poner la cita para que nosotros lo podamos ver. Un ratito, permítame, creo que es Hebreos 8:4. Permítame, por favor, un momento, para que entendamos esta idea. Esto, bueno, está bien, que lo toquemos ahora. Permítame. Ok, fíjense lo que dice, vamos al capítulo 8 del Brim, el verso 1 hasta el verso 4. Dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, es decir, un Cohen Gadol, tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos, es decir, que tiene autoridad y juzga, tiene autoridad para juzgar. Él es ministro del santuario y de la tienda verdadera que se construyó y no un hombre. Perdón, que construyó el Señor y no un hombre. Porque todo Cohen Gadol es instituido para ofrecer dones y sacrificios, y por lo mismo también Yeshua debe tener algo que ofrecer. Ahora, esto es importante que lo entendamos, porque si no, nos vamos a perder en lo que estamos hablando en hebreo. Seguramente que si él estuviera en la tierra, es decir, que si Yeshua o el Mesías estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Fíjense lo que está diciendo el autor de Hebreo. Pues hay ya otros que ofrecen según la ley. Estos son los sacerdotes que vienen siendo descendientes de Aarón. Y dice, y ofician en un culto que es imagen y sombra del celestial. Es decir, hay un santuario celestial, que se entienda bien. Hay un santuario celestial y hay un santuario terrenal. En el santuario terrenal solo ofician los hijos de Aarón y de Leví, porque Hashem así lo constituyó. Pero en el santuario celestial solamente lo va a hacer el Mashiach. Y esta idea de que Mashiach es el sumo sacerdote del santuario celestial no es invento del Keter. Ustedes lo pueden investigar. Y esto es lo que dicen los rabinos del Mashiach. El Mashiach es el Cohen Gadol del santuario celestial. Lo que está diciendo aquí el autor de Hebreo es que si Yehoshua estuviese en la tierra, ni siquiera sería sumo sacerdote ni sacerdote. ¿Por qué? Porque ya según la Torá hay quienes ofician en el santuario terrenal. Pero se requería que aquel que fue enviado por el Eterno pueda oficiar en el sacerdocio celestial. Ahora, la pregunta es, si Yehoshua entró al sacerdocio celestial, y cuando se restauren las cosas y él vuelva a manifestar el tabernáculo caído de David aquí en esta tierra, él va a seguir siendo el sumo sacerdote aquí en la tierra. No, porque Hebreos dice que si él está en la tierra ni siquiera va a ser sumo sacerdote, porque la Torá ya estableció un sacerdocio y es el arónico. Pero Mashiach es el sacerdote del santuario celestial. Eso es lo que quiso decir Tehilim 110:4, que Hashem lo va a constituir, te ha engendrado hoy y será sacerdote o Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y cuál es el orden de Melquisedec? El orden de Melquisedec precede al de Aarón. Pero una vez establecido el de Aarón, el de Melquisedec no lo anula, y el de Aarón no anula el de Melquisedec, por así decirlo, sino que el nombramiento que va a recibir el Mashiach, como sacerdote va a ser para oficiar solamente en el santuario celestial. Cuando él nuevamente esté aquí, ya no es Cohen. El libro de Ezequiel, no lo tengo ahorita en la nota, pero en la revista Orot, ahí escribimos el artículo. Ezequiel dice que en el tercer templo que se va a reconstruir, van a ser los hijos de Sadoc, los descendientes de Sadoc son los que van a oficiar en ese templo. Entonces debemos entender que mientras había un santuario terrenal, eran los hijos de Aarón, o sea, la línea de Aarón, la que tenía que ejercer ese sacerdocio. Pero aquí, en este mundo, aquí en Israel,
en el santuario celestial dice Apocalipsis que no había nadie digno, nadie era digno para poder acercarse al Eterno. Y de pronto se escucha una voz, es aquí el Cordero recientemente inmolado, y todos se inclinan, los 24 ancianos y todo. Y él se sienta a la derecha y se entiende que él también es el que fue la ofrenda, el concepto de ofrenda. ¿Ya? Y ahorita ahorita vamos a hablar de un aspecto que a veces nos confunde por lo que el cristianismo ha transmitido con relación a la muerte del Mesías. ¿Ya? Pero que se entienda bien, de entre todos los seres humanos, Mashiach representa el ser, vamos a decir, más elevado, el ser humano que se elevó a niveles de conciencia muy elevados, de tal manera que pudo adherirse al Creador, y los profetas dicen que en él reposan los 7 Rujim de Hashem, es decir, es un alma muy elevada, muy preparada, pero era un ser humano. Él se elevó. Mientras esté en este mundo, él no puede ser sacerdote. Ya hay unos sacerdotes que Hashem ha determinado, pero como él resucita, y le va a decir a una de las mujeres que viene el día en que ella estaba resucitado, al encuentro, le dice, no me toques porque no he subido todavía a mi padre. Entonces, Mashiach, luego van a decir sus talmidim que él entró en un santuario no hecho por manos de hombre, como lo está indicando aquí Hebreo, sino que se entiende en la cultura de Israel. Los sabios han llegado a determinar que el Mashiach va a ser un Cohen Gadol, pero no del santuario terrenal, sino del santuario celestial. Por eso el sacerdocio de Mashiach no anula el sacerdocio arónico, y al arónico no anula el sacerdocio de Melquisedec, sino que la funcionalidad de estos sacerdocios, uno es para el templo celestial y el otro es para el templo terrenal. Cuando todo se restaure, el Mashiach va a ser rey, no va a ser Cohen Gadol, va a ser rey, y los hijos de Sadoc van a oficiar en el santuario del tercer templo. Eso por una parte. Entonces, en ese contexto se está desarrollando toda la carta de Ibrim desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10. Tratando de manifestar, es evidente que los corbán que se presentaban una y otra vez. Vamos a poner el ejemplo del hermano William, el que está hablando ahorita. El hermano William fue y presentó un corbán. Si luego yo voy y presento el corbán por la misma falta, una segunda vez, y luego voy y presento una tercera y cuarta vez, quiere decir que no estoy entendiendo. Ese tipo de ofrenda que yo estoy presentando no me está perfeccionando. Pero no me está perfeccionando no porque el sistema sacerdotal esté mal, sino el que está mal soy yo, y no estoy encontrando lo que Hashem busca de mí, que es que yo cambie de actitud, que yo me perfeccione y me eleve. Lo que Hashem pretende es que cuando yo peco, presento el corbán, ya yo pueda entender mi falta y comprometerme en no hacerlo. Pero si lo presento continuamente, eso ya es testimonio de que a mí no me está beneficiando, pero no es porque el sistema esté bien o mal, mejor dicho, esté mal, sino el que está mal soy yo, es el ofrendante el que está mal. Y es por eso que se necesitaba de un sacerdocio mucho más elevado, este es el celestial, el cual, si nosotros adquirimos la conciencia de la muerte del Sadik, que lo hizo con una intención, es decir, que vamos a ponerlo en contexto del Mashiach y Joshua, él se esforzó con mucho esfuerzo, él se mantuvo alineado a lo determinado en la Torah, con mucho esfuerzo, y a pesar de eso lo asesinaron. O sea, él no tuvo culpa, no tuvo, vamos a decir, espíritu de rebeldía para con el Eterno, pero a pesar de eso lo asesinaron. Ahora, lo que debemos entender es que en ese contexto, porque entrar en todos los detalles no nos va a dar esta clase, entender eso es de que así como los animalitos que eran presentados ante Hashem por el ofrendante, tenía la intención de elevar la conciencia de esa persona, de que esa persona se comprometa ya a vencer su mala inclinación, ¿no? Pero no lo puede hacer.
Entonces, cuando ve que otro ser humano, en este caso Yehoshua, otro ser humano que trabajó mucho internamente, se esforzó mucho, ayunaba mucho, oraba mucho, él oraba más que sus talmidín una hora oraba, no sabemos cuántas horas él oraba, tal vez oraba desde el momento en que iban al lugar hasta antes de que amanezca. Era una vida entregada a la plegaria, entregada al estudio. Impresionante, no salió mentira en él trazó bien las escrituras, fue cuestionado por otras cosas, y a pesar de eso lo mataron, siendo que estuvo alineado al Eterno. Entonces eso es lo que debemos nosotros comprender. Yehoshua, en un sentido metafórico, obviamente metafórico, es la ofrenda aceptable de Hashem. Aquí sí me voy a detener. ¿Qué estamos diciendo con que es la ofrenda aceptable de Hashem? Sabemos que Yehoshua no es un cordero. Como dice el Rab Abdiel Ben Obed, dice, Yehoshua no, para el cristianismo dice que es el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, es la ofrenda por el pecado. En realidad, Yehoshua no era un cordero, era un ser humano. Las ofrendas se presentaban en el santuario, así explica el Rab. Se presentaban en el santuario. No, Yehoshua no fue muerto en el santuario. Es más, a Yehoshua no lo degollaron. Simplemente lo asesinaron. Ni siquiera fueron los sacerdotes, fueron los romanos, lo asesinaron. Murió. Ahora, su muerte, la muerte del Sadí, trajo una influencia para toda su generación. Él, metafóricamente, es el objetivo de los korbanot, porque los korbanot tenían que hacer que el ser humano se acerque al Eterno para no volver a cometer los pecados que habitualmente estaban manifestándose en esa persona. Puede ser el hermano William, que tiene un área que no puede vencer y cada vez caía en esa área. Pero Mashiach nos enseñó, o Yehoshua nos enseñó, que el objetivo de todo ser humano es servir a Hashem en niveles elevados. Entonces, en ese sentido es que los talmidim van a decir, él es la ofrenda, él es el corbán, pero no es simbólicamente, metafóricamente, ¿ya? Se pretende que nosotros lleguemos a ese nivel de servicio. Es decir, pequé una vez, pero ya me comprometo a no pecar, entonces en esa área voy creciendo, en esa área me voy manifestando como el Mashiach, esforzándome por no violentar los preceptos de la Torah. Por eso la muerte del Sadik, y en este caso de Yehoshua, es la ofrenda, es lo que quiere transmitir Ibrim, es lo que quiere transmitir el autor de Ibrim. Si él no cometió pecado, además que hay testigos de su resurrección, y hay testigos de que lo vieron ascender al cielo y que va a ser retenido hasta la restauración de todas las cosas, entonces ya hay un entendimiento ahí. ¿Quién es el Cohen que entra en el santuario celestial? Los talmidín entienden que es Yehoshua. Es Yehoshua. Entonces, ellos están entendiendo que en el santuario celestial, donde no se matan animales, porque no hay derramamiento de sangre en el santuario celestial, nadie necesita prender fuego, quemar algo en el santuario celestial, todo es simbólico, todo es espiritual. Cuando dicen que él entra al santuario celestial, es decir, que él tiene un acercamiento hacia Hashem. Tiene un debekut. El término debekut significa que usted se acerca en servicio a Hashem, en voluntad, en propósito, se une a Hashem. Ese es el sacerdocio del Mashiach. Entonces, la muerte del Sadik va a influir en su generación. El asunto es de que Mashiach, cuando resucita, no vuelve a morir más. Entonces, los méritos de todo su esfuerzo por mantenerse alineado a la voluntad de Hashem siguen estando vigentes, e inclusive en nuestra generación.
porque los méritos de él alcanzan a su generación. Y si él no muere, él viene enseñando el camino de adherencia al Eterno desde el siglo I, y aún sus méritos se mantienen invariables en la actualidad porque él está vivo. Sigue beneficiando a su generación. Entonces, cuando alguien confiesa que de verdad Yehoshua es el Mashiach, lo que tiene que entender que él es la estatura del varón perfecto que quiere Hashem. Es decir, es el prototipo, ese es el segundo Adán. El segundo Adán, que es igual al primero que había antes de pecar. El segundo Adán, el que estaba en voluntad con Hashem. Ahora, Yehoshua dijo, si yo he vencido a la mala inclinación, ustedes también la pueden vencer. Pero ¿cómo la podemos vencer? Apegándonos fielmente a sus enseñanzas. Y esas enseñanzas son las que a nosotros nos van a tener en el camino de la elevación espiritual. Por eso Yehoshua, simbólicamente, metafóricamente, es la ofrenda que Hashem acepta. Es la ofrenda que Hashem acepta. Así como cada persona ofrecía estos animalitos, y cuando Hashem veía que el corazón de la persona de verdad estaba compungido y estaba comprometido en no querer volver a cometer la falta, Hashem aceptaba esa ofrenda. Pero estos animalitos no podían perfeccionar al ser humano. No podían perfeccionar al ser humano. Pero Yehoshua llegó a la perfección en el sentido de la obediencia. Entonces, él es el objetivo. Él alcanzó el objetivo de los korbanot, tal vez sin necesidad de presentar alguno. Pero él alcanzó el objetivo. Es eso lo que quieren transmitir los talmidim. ¿Ya? Entonces, lo que estamos diciendo en este momento, primero, que el sacerdocio que promueven los talmidim del Mashiach, no se lo inventaron ellos. Esto está en la tradición del pueblo de Israel. Los rabinos han enseñado que el sumo sacerdote del templo celestial es Mashiach. Ellos no dicen es Yeshua, pero dicen es Mashiach. Bueno, en esa misma línea de entendimiento es que se van a expresar los talmidim en los escritos que ellos muestran en el Keter. Yehoshua es el objetivo de los korbanot. Es decir, los korbanot tienen que producir nuestra elevación al servicio del Creador, la obediencia al Creador. Y Yehoshua alcanzó esos niveles. Entonces, con su muerte, como él fue asesinado, violentamente asesinado, sufrió sin necesidad de sufrir. Él no hizo nada, lo dice, miren que lo dijo un pagano, ¿no? Pilato dice, yo no hallo falta alguna en este hombre. Y se lavó las manos. O sea, no hubo por ningún lado un acusamiento contra él. Era una persona justa, una persona que tenía buen testimonio ante la comunidad de ese tiempo. No pudieron hallarle un argumento, según lo que leemos en los escritos, ningún argumento para acusarle, pero aún así lo mataron, siendo que él se adhirió profundamente a la voluntad de Hashem. Por eso, el que sigue las enseñanzas del Mashiach, el que acepta que Yehoshua es el Mashiach, y se adhiere a él, primero se adhiere al Eterno por medio de sus enseñanzas, entonces, hermano, está por encima, está cumpliendo el objetivo. Está cumpliendo el objetivo, porque si agarra las enseñanzas del Mashiach y las aplica a su vida, no necesita presentar ofrenda por el pecado, porque la ofrenda ya fue ofrecida, la muerte del Sadik ya fue ofrecida, en ese sentido. Y metafóricamente van a decir los talmidim que esa sangre nos espía, esa es la sangre que entró en el templo celestial. Pero lo que nos quieren decir con esas palabras es que en realidad ya nosotros con esa conciencia, la conciencia del Mashiach, ya no pecamos, ya no queremos desobedecer al Padre, ya no necesitaríamos presentar los hataim, los korbanot del pecado. Eso es lo que quiere plantear Hebreos, eso es. ¿Ya? Pero, vuelvo a reiterar, Yehoshua no era un corderito, no lo mató un cohen, no murió en el altar de los sacrificios.
No, a él lo asesinaron fuera del templo, fuera de la ciudad. Su asesinato fue cruento, no solamente de él, sino que también habían, algunos dicen que eran 3 cruces, otros dicen que eran 5 cruces, o sea, murieron otras personas, pero no eran justas. Y nosotros hablamos de la muerte de Yehoshua porque los talmidín del Mashiach nos muestran de que él nunca se apartó de la voluntad de Hashem. Por consiguiente, su muerte, haber muerto en esas condiciones, fue lo que le permitió dar inicio a la era mesiánica, a la era del Mashiach con su resurrección, porque la era del Mashiach comienza con lo que, bueno, hay una invitación que está haciendo nuestro hermano Harold, es para el miércoles, ¿verdad, estimado hermano Harold, o More Harold, perdón, disculpe, acerca de el tiempo de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Bueno, va a haber una yeshiva, va a haber una enseñanza con relación a eso, pero lo que queremos nosotros establecer en este momento es que la muerte del Mashiach fue simbólica, es algo simbólico, no se lo debe tomar literal como lo ha tomado el cristianismo. El cristianismo dice, no, es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, él es un corderito, es como que si fuera muerto el corderito, se presentó su sangre. No, todo eso son simbolismos de los cuales hablan los talmidín del Mashiach, pero no se están inventando nada. Ya los sabios habían dicho que el único que puede acercarse al templo celestial es Mashiach. En otras palabras, el único que puede ser Cohen Gadol en el templo celestial es Mashiach. Pero nosotros identificamos, y los talmidín de Yehoshua identifican a Yehoshua como el Mashiach. O sea, ellos identifican, por consiguiente, todo lo que está en la sabiduría del pueblo de Israel, ellos lo van a transmitir, pero en la persona del Mashiach Yehoshua. Entonces, estimado hermano Adibardo, primero, es obvio, y lo va a decir el profeta Samuel, para que usted entienda el punto de vista de los talmidim. Cuando el profeta Samuel reprende al rey Saúl porque éste no obedeció con la orden de matar a Amalek, ¿qué fue lo que dijo el profeta Samuel a Saúl? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué fue lo que le dijo? Algo así. Hermano Ibardo, ¿usted se acuerda qué fue lo que le dijo? Creo que más o menos tengo la frase que a él le agradaba más la obediencia que los sacrificios. De los corbanot, exactamente. Exactamente. Creo que incluso el profeta Oseas también habla eso de que misericordia quiera. No, exactamente. Pero entendamos lo que dice el profeta Samuel. Una persona que obedece ya no está en obligación de presentar corbán. Si el Mashiach obedeció en todo al Padre, entonces él estaba exento de ofrecer corbán. Pero al morir él como un tzadik, entonces él viene a hacer la ofrenda, metafóricamente. En otras palabras, si yo me comporto como el Mashiach, entonces tengo obediencia y no necesito sacrificio. Cumplí con el propósito de prepararme para el servicio de Hashem. Ese es el punto de los sabios y ese es el punto de los talmidim que identifican a Yehoshua como el Mashiach. Por consiguiente, el sacerdocio terrenal estaba establecido, tiene su función, pero no te puede perfeccionar si es que en tu corazón no hay ese deseo de adherirte al Eterno. De nada sirve. Le podemos presentar un montón de corbanot, pero nada de obediencia no tiene efecto alguno. Es mejor obedecer antes que ofrecer un corbán. Si me equivoco en el esfuerzo de obedecer, cometo un error, Hashem sabe que no hay hombre justo que nunca peque. Sabe. Y es más, también nos dice el Tanán que si el justo cayera 7 veces, ¿cuántas veces se puede levantar? 7 veces. Entonces, un justo a veces no es el que nunca peca, sino que el que se da cuenta que transgrede
pero a pesar de que transgrede, él hace teshuvá y se vuelve a elevar. Y los hajamim van a llegar a decir que una persona, fíjense, y esto está en el Keter también, los hajamim van a decir, el Baal Teshuvá es una persona que cometió un pecado pero se arrepintió. El Baal Teshuvá está en lugares más elevados que el Sadik que nunca pecó. ¿Por qué? Porque él probó el gusto de la transgresión y habiendo probado el gusto de la transgresión se arrepintió y se elevó. Sin embargo, los sadiquín nunca probaron el gusto de la transgresión. Entonces, eso dicen los hajamim. El Baal Teshuvá, la persona que se arrepiente, inclusive llega a niveles más elevados que el que nunca pecó. Ya, pero esa es una idea, todos cometemos falta. Pero si cometemos falta podemos levantarnos. Eso es lo que quiere decir. El sadik puede caer 7 veces, pero 7 veces será levantado. ¿Por qué sadik? Porque busca adherirse al Eterno, se esfuerza por adherirse al Eterno. Entonces, en la obediencia nosotros alcanzamos el objetivo. Eso es lo que quieren plantear los seguidores de Yehoshua ben Yosef. Él es el Mashiach. Porque nadie pudo atestiguar nadie pudo comprobar de una falta que él haya cometido, ya sea trazando las escrituras o en su propio comportamiento de vida. Ese es el punto de los talmidim, y no no otra cosa. Ya, todo es simbólico, todo es un simbolismo. Pero ya como vamos a ir viendo más adelante que el principio de que la muerte del sadik sirve para expiación de su generación, eso va a ir en el entendimiento que vamos a ir leyendo en el libro de Números, en el libro de Devarim. Ahí vamos a ir viendo algunos aspectos de por qué dicen eso los sabios, pero no se lo inventan, lo sacan de la Torá. Son principios establecidos en la Torá. Entonces, Ibrim está tratando de establecer que el Kohen Gadol que entra al templo celestial, como han enseñado los sabios, es Yehoshua HaMashiach el que los instruyó a ellos. Ese es el punto. Pero Yehoshua el Mashiach no está autorizado, o sea, la muerte de Yehoshua el Mashiach no está autorizado, no autoriza, escuche bien hermano, no autoriza que ya los otros Corbán están sin efecto. No. Como han dicho los hajamim, en la era mesiánica nuestros Corbán serán más por Minja, por Corbán Todá, y por ahí también el Corbán Hashem. Cuando cometemos un pecado, pero no nos dimos cuenta que era pecado hasta que otro nos lo hace saber, mira, tú hiciste esto. Pero yo no sabía, sí, pero lo hiciste. Entonces, ese es el Corbán Hashem, el de la culpa. Pero no se habla de que se pueda estar manifestando el Corbán Hatat. Eso lo dicen los sabios, sin hablar nada de Yehoshua. Ahora, ¿por qué cuando los talmidim traen esa posición con relación a Yehoshua, nuestros hermanos antimisioneros pegan el grito en el cielo y dicen, no, ningún hombre puede expiar por los pecados de otro hombre? Es que no están diciendo eso los talmidim. No están enseñando eso, porque es verdad, el alma que pecare, esa morirá. Y no sería justo que un violador, una persona que cometió violaciones, que asesinó, diga, no, Yeshua cargó con mis pecados. No tiene sentido, eso ya es otra cosa. Lo que están diciendo los talmidim del Mashiach es que si nosotros aprendemos sus enseñanzas y estamos en ese nivel de observancia y apego a la Torá, no necesitamos Korban Hatat, porque Yehoshua ya marcó el camino. Es una luminaria para nosotros. Pero de ninguna manera estaba anulando los korbanot. No los estaba anulando. Bajo ningún concepto los estaba anulando. Están enseñando a los talmidim lo mismo que los hajamim, los mismos que los sabios. ¿Ya? Bueno. No sé si se entendió, si no se entendió.
Pero primero él no violenta, el sacerdocio arónico no lo violenta, por consiguiente, en la era mesiánica el Corban Hatat ya no va a ser necesario. Todos van a tener una conciencia más elevada. Dice que nadie tendrá necesidad de enseñarle a las personas quién es Hashem, porque todo el mundo buscará conocerlo, el mundo entero se va a llenar del conocimiento de la Torá. Apocalipsis va a decir, o Gitalud va a decir, el Hasatán, el poder motivador de la mala inclinación, no tendrá su fuerza como antes, será atado, es decir, que todos vamos a buscar de la presencia del Eterno, por consiguiente, no habrá necesidad del Hatat. Pero el Corban Todá de agradecimiento va a seguir. Es más, cuando antes de establecerse la era mesiánica, ya que estamos cerca de Yom Kippur, perdón, de Purim, va a haber un gran Purim en todo el mundo. Muchas personas que guardan la Torá a través del antisemitismo que está surgiendo, van a ser perseguidas, van a ser hostigadas, van a sufrir, puede ser que lleguen a ser asesinadas, no lo sabemos, pero los Jajamín dicen, como el Eterno salvó a los judíos en Shushan, la capital del imperio asiria, así también, previo a la venida del Mashiach, Hashem va a salvar a los judíos, a los que guardan la Torá, de entre todas las naciones. Por eso la festividad de Purim va a ser una festividad muy grande en la era mesiánica. ¿Y cómo se va a celebrar la festividad de Purim en la era mesiánica? Con un Corban Todá, de agradecimiento porque Hashem nos salvó del exterminio. Entonces el Corban Todá va a estar vigente en la era del mundo por venir o en la era mesiánica. Esto es interesante que nosotros lo vayamos entendiendo. Muy interesante. Después, dijimos que no reemplaza a la Keuná, no la reemplaza, sino que él entra a lugares elevados en el templo celestial, por así decirlo, y aquí cuando se establezca el templo terrenal, como dice aquí lo que tenemos resaltado, si él estuviera en la tierra ni siquiera sería Cohen. Cuando Mashiach esté gobernando en Israel, él va a ser un rey. Y en ese momento, los hijos de Sadoc, voy a buscar la cita, la voy a postear en el grupo, los hijos de Sadoc van a oficiar en el tercer templo, los descendientes de Sadoc, dice textualmente el profeta Yehezkel. Entonces vemos que no va a haber esa contraposición de funciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo. ¿Ya? Y bueno, el Mashiach no fue sacrificado en el templo, no era un animalito, un Cohen no lo mató, no lo degolló, no. Todo eso es simbólico. Es simbólico. Cuando dicen el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, eso es simbólico. Yehoshua era un ser humano y fue asesinado, y no por un Cohen, sino por pagano. Y es verdad, nadie puede cargar con las culpas tuyas. El profeta Isaías sí dice eso, pero se lo debe entender en el contexto. Ya el sufrimiento, él cargó con nuestros pecados, ya. Pero eso quiere decir, eso simboliza que el Mashiach, al que lo acepta y lo recibe, en este caso Yehoshua, como el Mashiach, va a andar por un camino donde no va a transgredir. Por consiguiente, ahí se entiende que Yehoshua cargó con los pecados. Es decir, nos enseñó el camino para que nosotros no transgredamos. Simplemente eso. Simplemente eso. Pero no es que instantáneamente, él cargó por mis pecados. No. La Torá es clara, dice, el alma que pecare solamente esa morirá. A Moshe le dijo, cuando Moshe le dijo, bórrame a mí también del libro de la vida, le dijo que no, solamente al que transgrede contra él, a él borrará. Hashem se maneja en justicia. Ya, y esos conceptos cristianos son los que nosotros tenemos que sacar de nuestra mente.
no es fácil, lo que estamos hablando ahorita puede ser que para muchos no se entienda, pero el objetivo es que a medida que vayamos estudiando la Torá y luego entremos a estudiar los profetas y el Keter, podamos ir teniendo ya una mente más educada, algunos términos que nos vayan educando un poco para luego ir comprendiendo lo que está escrito. A una persona que entra por primera vez en este lugar es muy difícil que entienda, porque ella viene con preconceptos. Pero dentro del judaísmo no hay eso de que alguien, alguien es culpado por los pecados que tú haces. No hay eso. Eso no existe dentro de la Torah. Yo no puedo culpar a mi papá o a mi mamá por los pecados que yo hice. Tampoco pueden culpar al Mashiach por los pecados que yo hice. Esa forma de entendimiento está muy equivocada. Muy equivocada. No es lo que expresa la Torah. No es lo que expresan los escritos. Y el Keter, vuelvo a reiterar, el Keter habla en niveles muy elevados. No son fáciles de entender sus palabras. Hay que ser instruido por alguien que conoce la Torá. Y estamos nosotros en ese proceso. De lo contrario, vamos a hacer nuevos postulados, nuevos dogmas, nuevas formas de entendimiento que no van a ser lo adecuado. Ya, pero el Mashiach no es un cordero inmolado. Eso es metafórico, por lo que ya hemos explicado, por lo que ya hemos dicho en este día, de que todo eso es simbólico. Bueno, no sé si se entendió, si hay alguna pregunta, alguna consulta, pero de donde partió esto es de que el propósito de los Corbán es que tu conciencia se eleve. El propósito del Corbán es de que entiendas que esto de presentar un animalito tenía un objetivo, educarte para acercarte al Eterno sin transgredirlo. Era para eso. Y algunos no han podido llegar a esos niveles. No han podido llegar a esos niveles, pero necesitaban una luminaria, una guía, y esa guía era el Mashiach. Y el Mashiach nos dice, por aquí es el camino. Por aquí está la obediencia y la sujeción al Eterno. Por aquí. Y él con la resurrección, lo va a demostrar, ¿no? Bueno, no sé si hay preguntas. Lo que yo siempre aconsejo, ¿no? Yo sé que a ustedes les interesa mucho el Keter. Nosotros venimos de una formación del Keter y después estamos estudiando la Torah. Pero yo les vuelvo a aconsejar. No tratemos de estudiar todavía el Keter a profundidad hasta que entendamos los principios de la Torah. No saquemos conclusiones, porque la pregunta de nuestro hermano Edibardo, y está muy bien la pregunta de nuestro hermano Edibardo surge ya de un entendimiento del Keter, pero sin Torah. Y por eso venimos recalcando nosotros, no, va a haber tiempo para todo, no tratemos de correr, de ir a entender el Keter cuando tenemos muchos vacíos todavía en la Torah. Vamos despacio. Vamos a llegar a estudiar. Tienen que haber hermanos y maestros que nos enseñen a trazar bien las escrituras del Keter. Pero nosotros hasta eso tenemos que tener fundamentos de Torah muy elevados. Tenemos que fundamentarnos en la Torah. Tenemos que tratar de ir en ese camino. Nosotros, el Keter está lleno de identidad judía. ¿Dónde voy a adquirir esa identidad hebrea, esa identidad de ser hijo de Israel? No es en el Keter. El Keter no me va a brindar esa herramienta para yo adquirir una identidad hebrea o israelita o del pueblo de Israel. El Keter no brinda eso. ¿Qué es lo que brinda la identidad? Es la Torah. Solo la Torah. Entonces, para entender a los profetas y entender la Torah, el Keter,
nosotros tenemos que adquirir identidad. Y esa identidad está en la Torah. Después vamos a ir conectando las enseñanzas de los profetas y las enseñanzas del Mashiach a la Torah. Pero ya vamos a tener identidad, ya vamos a saber qué es un corbán, ya vamos a saber qué es un servicio sacerdotal, ya vamos a saber quiénes son los que qué tipos de corbanot yo puedo ofrecer y cuáles no puedo ofrecer, en qué momentos los debo hacer y en qué momentos no lo debo hacer. ¿Ya? Eso lo vamos a ir aprendiendo, pero de la Torah. Y va a ser un poquito más fácil comprender los otros escritos que son judíos. Porque si usted quiere encontrar identidad en el Keter, no va a poder, porque el Keter no fue escrito para gentiles. El Keter, el público que tiene que recibir las enseñanzas de Keter, es alguien ya que entiende la Torah. Es para los judíos. La intención no era hablarle del Mesías a los gentiles. La intención era demostrarle a los judíos del siglo I que el Mashiach ya vino. Entonces, estudiar el Keter sin tener identidad, igual a religión. Igual a dogmas inventados por seres humanos que no tienen raíces profundas en la Torah. Y bueno, nosotros queremos corregir eso. Queremos empezar por lo que se tiene que empezar y profundizar los otros escritos. Los profetas nos van a traer luz, entendimiento, y también el Keter nos va a traer aplicación de la Torah correctamente, identificar el patrón de conducta de los alquim. Eso sí, ahí vamos a encontrar eso. Pero identidad no. Usted no puede llegar a ser hebreo con el Keter. Porque en un momento usted va a creer que lo que Rab Shaul le está diciendo es para los goy, para las naciones, siendo que él está hablando a residentes judíos en otras nacionalidades. Y a veces eso no se puede percibir. Y lo peor de todo es que unos van a decir, si aceptas a Yehoshua como el Señor, como el Mesías, ya eres salvo. O sea, ya no tienes que hacer nada, no tienes que cumplir nada. Simplemente con creer que Él es el Mesías, Él ya lo hizo todo por ti y ya estás con un boleto para el mundo por venir. Eso es lo peor, el peor engaño religioso que ha introducido las naciones al conocimiento del Keter. Es lo peor que ha surgido. Y tampoco el aceptar que Yehoshua es el Mesías te hace judío. Ese es otro engaño. No, es que nosotros somos judíos de Judá porque Yehoshua es de Judá. Entonces pertenecemos a la tribu de Judá y yo lo acepto y yo soy también pueblo del Eterno. Yo también soy pueblo del Señor. No, eso no es así. La identidad de pueblo se la adquiere en la Torah. No hay otro lugar. Es en la Torah. Lo demás es ver cómo Yehoshua es presentado como el Mesías, pero a los judíos. Ya a los judíos del primer siglo. No a los gentiles. Es a los judíos. Bueno, no era el propósito hablar de estos temas, pero está bien que surjan las preguntas. Tenemos un poquito de tiempo. No, ya se nos cumplió el tiempo. No sé si hay preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Ok. Vamos a quedar entonces en esta parte. El día jueves vamos a abocarnos un poquito más a la Torá. Obviamente siempre vamos a dar algunos lineamientos con relación a lo que es tal vez los profetas o el Keter, pero lo central para nosotros va a ser entender esta porción de la Torá, así que vamos a tratar de abocarnos a lo que representa. Hay muchas cosas bonitas en esta porción de la Torá que debemos nosotros entender.
vamos a quedar en esta parte. No sé si alguien quiere aportar algo, quiere decir algo antes de despedirnos o simplemente ya cerraríamos este espacio de estudio. ¿Hay alguna pregunta, alguna participación? No hay preguntas, vamos a quedar ahí. Hermano Daniel Rojo, shalom, bendiciones, ¿cómo está? Hermano Pablo, muy bien. Hermano Pablo, te hago una bendición para despedirlo, para entregar este tiempo. Sea Adonai, Todopoderoso, que concedió sus gracias a su pueblo de Israel. Gracias le damos, Padre, por el tiempo, darnos, Padre, de ese alimento, con que nuestros padres fueron alimentados. Damos las gracias porque tenemos la oportunidad también de hacer Teshuvá y volvernos, Señor, al camino que usted nos ha trazado por medio de su Torah. Bendecimos su nombre, Padre, en esta noche, por cada vida, por cada hermano que está presente. Que usted, Señor, siga tratando con cada uno de ellos. Que usted siga, Padre, dándole sabiduría, entendimiento, toda palabra que usted, Señor, cada día nos enseña y cada día tenemos la oportunidad de aprender. Gracias, Padre, por toda su providencia, así como usted nos otorga también el fruto de la tierra, así también, Padre, usted nos alimenta con su palabra. Muchas gracias, Padre, por todas las cosas, Señor, que usted tiene preparado para esta generación, y que de aquí, Señor, hayan personas justas para seguir, Señor, este camino, siempre en obediencia conforme a su voluntad. Bendito sea su nombre, Padre, eternamente y para siempre. Amén. Amén. Baruch Hashem. Bueno, shalom, Laila Top. Nos vemos el día jueves a las 7:30. Shalom, shalom. Shalom, hermanos. Shalom, hermanos. Shalom para todos. Ok. Shalom, shalom.